Bueno, luego de este inconveniente técnico de las nuevas tecnologías sobre educación, retomemos por donde íbamos. Habíamos empezado con Mikhail Bakunin, habíamos visto el principio de autoridad, y ahora aparece el mito del pecado original. Entonces él va a decir que Jehová es el más vanidoso, envidioso y sanguinario de los dioses, el enemigo de la libertad humana. Prohibió a Adán y Eva una sola cosa, comer del árbol del conocimiento. ¿Qué significa? Quería que el hombre permaneciese eterno animal, pues es propiamente humano tener conciencia de sí mismo. Y ellos no la tenían antes de comer del árbol. Al mismo tiempo aparece Satanás, el primer librepensador, el eterno rebelde. Infunde en el hombre vergüenza de su condición animal, que significa ignorancia, obediencia, y lo impulsa así a comer del árbol. Dios primero se encolerizó, se enojó, maldijo a todos los hombres. Después perdonó a algunos, a una minoría reina, o sea, una minoría digna del reino de los cielos. ¿Cuál es el sentido del mito? El hombre ha superado su animalidad y conoce su humanidad. Entonces, a ver, ¿cuáles son las condiciones esenciales de toda acción humana? Tenemos animalidad humana. Esa se manifiesta luego en una economía social y privada. Aparece el pensamiento. Eso se manifiesta en la ciencia. Y aparece la rebeldía, manifestación de libertad. Otro punto a tomar en cuenta, materialismo o idealismo. Los idealistas niegan que el hombre sea solo materia, como afirman los materialistas. Pero la materia de la que hablan los idealistas es un concepto totalmente diferente de lo que entienden por materia los materialistas. Materia es fuerza espontánea, es eternamente móvil, activa, productiva, está presente en las fuerzas de la naturaleza. Eso es la materia para los materialistas. Para los idealistas, estos conceptos representan a Dios. Para los materialistas, ¿qué es Dios? Es una falsa abstracción, es una nada. Para los idealistas, es materia. Entonces, la experiencia constituye la única base seria de conocimientos humanos. Por supuesto, esto coloca al hombre en una forma de conocimiento netamente empírico y nada más. O sea, todo proviene por parte de la experiencia. La vía natural señala que se va de lo más simple a lo más complejo. En lugar de seguir la vía natural, los idealistas, guiados por coherencia teológica, toman el camino opuesto, parten de Dios o de una idea igual de abstracta, eterna, perfecta, y en definitiva lo más alejado va a ser la experiencia. Y todas las filosofías idealistas tienen el mismo problema, que ninguna o ninguno pudo resolver. ¿Cómo explicar el salto de lo eterno y abstracto a lo material y temporal? El salto mortal. Han dejado este misterio sin resolver, según Bakunin. El misterio del salto mortal es inexplicable, es decir, para el pensamiento de Bakunin, es un absurdo. Porque lo absurdo es lo único que no se puede explicar. Bakunin se pregunta, ¿cómo puede nacer en el hombre la necesidad de creer en ese misterio? El pueblo es mantenido en su ignorancia por los esfuerzos sistemáticos de todos los gobiernos, las creencias de la tradición, sin el filtro de la crítica, se establecen en el pueblo como un hábito mental y moral.
Además, la situación miserable del trabajador explotado, sin futuro, necesita algún sedante para soportar una situación insoportable. ¿Cuáles son los medios de escape, entonces, a esta situación tan asfixiante? Por un lado, la iglesia, el libertinaje del alma, el burdel, casa de prostitutas, la revolución social. Esos serían medios de escape. Solo la revolución social es un escape real y no una mera ilusión transitoria, y será capaz de destruir hasta los rastros de las ideas religiosas. Voltaire había señalado, dijo, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Esto señala Voltaire a mediados del siglo XVIII. Entonces, Bakunin va a decir, si Dios existiera realmente, habría que hacerle desaparecer. Entonces, ¿por qué? Porque la religión permite contener y someter al pueblo. Hay una forma de pensar que suele estar detrás de una creencia que se adopta por pura costumbre y sin pensar en sentido estricto que afirma lo siguiente. Prueba suficiente de una verdad contra toda lógica. La universalidad. La universalidad significa que todo el mundo lo crea. La antigüedad, que sea universal desde tiempos inmemoriales. Según esta mala lógica, la esclavitud que existe desde el comienzo de la sociedad humana es esencial al hombre en sociedad. Esto es para Bakunin un absurdo. La verdad y la justicia en las sociedades humanas son las instituciones más jóvenes y menos universales. La historia de la humanidad se presenta ante Bakunin como la negación progresiva de la animalidad. La disminución, hasta la pérdida de la animalidad. Falta mucho tiempo para la realización de la fraternidad de los hombres, de esta hermandad que se está buscando. Por eso, miremos siempre hacia adelante, porque adelante está nuestra humanidad, y no en el pasado. La creencia en Dios seguirá siendo masiva, o bien alguna semejante, como el espiritismo, mientras los factores que la causan sigan persistiendo, a saber, la opresión. Las disposiciones místicas expresan un profundo descontento del corazón. Podremos considerarnos a nosotros mismos ateos, pero mientras vivamos en una sociedad religiosa, la influencia omnipotente del medio social va a perturbar nuestras ideas. Por eso el único remedio es la revolución social. El cielo religioso es la creación de una inteligencia humana, todavía muy poco desarrollada, que funciona como un espejo, donde el hombre se refleja y que le devuelve una imagen de sí mismo divinizada. Se atribuye